Desde los albores de la conciencia humana, los símbolos han servido como puentes entre la mente consciente y las regiones profundas del alma. Uno de esos símbolos, a menudo incomprendido, rechazado e incluso temido, es el gato negro. No es casualidad que en múltiples culturas, desde Europa hasta África, desde tiempos medievales hasta el presente, el gato negro haya sido identificado como un portador de mala suerte, un mensajero de desgracias, una criatura sospechosa de vínculos con lo oculto. Pero lo que el ojo externo desprecia, el alma interior reconoce como una verdad profunda. El gato negro no es simplemente un animal ni un supersticioso portador de fatalidad, es una proyección arquetípica de lo que se esconde en lo más hondo de nuestra psique, la sombra. Aquello que no queremos ver, que hemos expulsado de nuestra identidad consciente, que negamos, que enterramos bajo máscaras de virtud y estructuras sociales rígidas regresa. Y regresa disfrazado de símbolos. Regresa como el negro cruzando nuestro camino en la noche. Regresa como el sueño perturbador. Regresa como la voz temblorosa que nos dice en silencio que algo dentro de nosotros sigue sin ser redimido. Cuando el hombre ve un gato negro y siente temor, no es el animal lo que teme. Lo que teme es lo que proyecta en él su culpa, su deseo reprimido, su resentimiento, su lujuria, su rabia. El animal se convierte en el receptáculo de lo que no quiere reconocer como suyo. Lo mismo sucede con ciertas figuras bíblicas, la serpiente, Caín, Judas. No son solo personajes o bestias, son representaciones de la escisión del alma. El exilio de lo oscuro, de lo complejo. La sombra no es el mal necesariamente, es lo no vivido. Es lo rechazado por el ego, no por ser malo en sí, sino por ser inconforme, libre, incontrolable. En una sociedad que valora el orden, la obediencia, la moral unilateral, el caos creativo de la sombra es percibido como una amenaza. Así, el gato negro camina en la penumbra, que no se deja domesticar, que mira con ojos indiferentes a la autoridad del hombre, se convierte en símbolo del otro interior. Y en lugar de acogerlo, lo maldecimos. Pero, ¿o qué ocurre cuando negamos una parte de nosotros durante demasiado tiempo? Esa parte no desaparece, se transforma, se oculta en los rincones de la psique, fermenta, se vuelve resentida, y un día se manifiesta, tal vez como enfermedad, como ansiedad, como pesadillas, como actos destructivos que no entendemos. Nos preguntamos entonces, ¿por qué me ocurre esto? Sin ver que fuimos nosotros quienes construimos el abismo interior. El gato negro no nos trae la desgracia, nos revela la desgracia que ya llevábamos dentro. Los relatos bíblicos, lejos de ser solo narraciones religiosas, son espejos del alma humana. El pecado original, la expulsión del paraíso, la caída de los ángeles, el diluvio. Son todos símbolos del choque entre el ego y la totalidad del ser. Adán y Eva no pecaron por desobedecer, sino por querer ver. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es un error, es una invitación. Pero esa mirada hacia lo profundo los expulsó de la inocencia inconsciente. Así como quien mira fijamente a un gato negro, y por un momento siente que hay algo más detrás de esos ojos que simples reflejos biológicos. Esa incomodidad que sentimos frente al oscuro es una señal de que estamos tocando un límite del yo. Estamos cerca del umbral, y allí en ese borde es donde empieza el verdadero trabajo del alma. No creceremos repitiendo dogmas. No sanaremos obedeciendo mecánicamente la luz. Solo al descender a nuestras profundidades, al caminar junto al símbolo y no huir de él, podremos comenzar el proceso de integración. El gato negro, símbolo de lo oculto, es también guardián de la puerta hacia lo sagrado. Como los gatos del antiguo Egipto, venerados como criaturas mediadoras entre mundos, el símbolo y quememos fue en otro tiempo un puente. Y eso no es casual. El inconsciente colectivo recuerda aunque el ego olvide. Por eso la reacción emocional ante el símbolo es tan intensa. No tememos al gato y aún así, necesitamos ese símbolo. Porque sin él, sin ese espejo de lo reprimido, seguiríamos creyendo que somos solo lo que mostramos. Viviríamos como actores en una obra que hemos olvidado escribir. El símbolo nos recuerda que hay algo más. Que debajo de nuestra vida diaria hay una historia más antigua, más verdadera, más radical. A medida que una persona comienza a mirar su sombra, no con odio, no con juicio, sino con honestidad, algo dentro de ella se transforma. La oscuridad ya no es enemiga, sino aliada. No para actuar desde ella, sino para integrarla, para comprenderse en su totalidad. Y ese es acto de reconocimiento profundo, cuando el símbolo cambia. El gato negro deja de ser mal augurio y se convierte en guía. Ya no anuncia la desgracia, anuncia el inicio de un viaje interior. No hay destino más peligroso que una sombra no reconocida, porque ella ignorada tomará el control. Se manifestará en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestra espiritualidad vacía.
Pero si somos valientes, si permitimos que el símbolo nos hable en lugar de rechazarlo, entonces comienza una verdadera transformación. No estamos condenados a repetir los errores del pasado, ni a vivir temiendo signos oscuros. Lo que está afuera solo tiene poder, porque algo dentro de nosotros lo sostiene, y si escuchamos, si observamos con profundidad, incluso en el más temido de los presagios encontraremos una semilla de revelación. La sombra no quiere destruirnos, quiere ser vista. Como un niño abandonado que grita desde el sótano del alma. Y el gato negro, ese símbolo milenario, no es otra cosa que un emisario de esa voz. Si tenemos el coraje de recibir su mensaje, de caminar junto a él, entonces no seremos presa de la fatalidad, sino arquitectos de una redención interna. Lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. La palabra fatalidad resuena en el corazón humano con una mezcla de miedo y resignación. Nos resulta familiar desde las primeras histoechamos, un destino escrito, una sentencia que no puede evitarse, una caída inevitable del que se atrevió a mirar más allá de lo permitido. Pero lo que raramente reconocemos es que esta idea de fatalidad no proviene únicamente del exterior, ni es impuesta por dioses crueles o fuerzas ciegas. Proviene, en su raíz más profunda, de la proyección de un alma fragmentada sobre el mundo que la rodea. La mente humana, incapaz de tolerar la contradicción en su interior, divide. Separa luz y sombra, virtud y pecado, lo aceptable y lo inaceptable. Esta división, aunque útil para la supervivencia social y moral, deja fuera partes esenciales del ser. Lo que no encaja con el ideal, con la imagen que queremos preservar ante el mundo y ante nosotros mismos, es empujado hacia lo inconsciente. Pero esa parte no desaparece, lo inconsciente no es un pozo muerto, es un campo fértil y enterramos, germina, y eventualmente exige su expresión. Cuando esa parte reprimida de nosotros comienza a presionar desde dentro, sentimos va mal, la ansiedad, el vacío existencial, los actos de sabotaje, la incapacidad de establecer vínculos profundos, los patrones que se repiten una y otra vez. Todo ello se experimenta como una maldición, como una serie de eventos externos que parecen perseguidos por una suerte torcida o por una voluntad superior que nos castiga. En este contexto, la Biblia se convierte en un espejo arquetípico de esta dinámica interior. Vemos en ella historias, a primera vista, parecen reafirmar esta visión fatalista del mundo, el castigo de Adán y Eva, el diluvio que borra la humanidad, Sodoma consumida por el fuego, el pueblo de Israel errando por el desierto durante 40 años. Son relatos de pérdida, de ruptura, de juicio. Pero si miramos más profundamente, si dejamos de leerlos como condenas históricas y los interpretamos como símbolos del alma humana, entonces algo diferente se revela. Esos castigos divinos no son reflejo de un alma que ha perdido su centro, que ha roto su conexión con lo interno. El juicio no es otra cosa que el resultado de una proyección no reconocida. Lo que no aceptamos en nosotros se convierte en la ira de Dios, en el castigo del cielo, en la fatalidad inevitable. Creamos dioses vengativos porque no podemos mirar la violencia que hay en nuestro interior. Creamos futuros sombríos porque no toleramos las sombras que se mueven ya dentro de nosotros. Así, cuando hablamos de la fatalidad bíblica, no debemos pensar en un destino fijo dictado desde afuera, sino en una danza simbólica entre lo que somos y lo que nos negamos a ser. La caída de los hombres no es simplemente consecuencia de sus actos, sino del desconocimiento de su alma. No conocen sus impulsos, no comprenden sus motivaciones. No se han encontrado con su sombra. Por eso tropiezan, por eso parecen estar condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Y este patrón no es exclusivo de las grandes figuras bíblicas. Lo vivimos todos, a nuestra manera. Proyectamos sobre los aquello que no queremos ver en nosotros. Nos molestan ciertas personas no por lo que hacen, sino por lo que despiertan en nosotros. Juzgamos con severidad lo que en secreto deseamos o tememos. Decimos él me traicionó, o ella me hirió, sin darnos cuenta de que a menudo somos cómplices inconscientes de nuestro propio sufrimiento. Esta proyección también se manifiesta en relación con el tiempo. Le tememos al futuro, sentimos que algo malo va a suceder. Anticipamos desastres, y no porque haya evidencia real, sino porque en lo profundo sabemos que hay fuerzas dentro de nosotros que no comprendemos. Hay un destino, que parece inevitable, no porque esté escrito en los cielos, sino porque se alimenta de nuestras omisiones. Lo no resuelto siempre retorna. Lo ignorado se convierte en carga, y esa carga, cuando es suficientemente densa, se convierte en destino. Aquí entonces, el símbolo del gato negro aparece de nuevo. No como causa del mal, sino como mensajero de lo no atendido.
La superstición de que trae mala suerte no es más que una metáfora de la ansiedad que sentimos cuando lo reprimido se manifiesta. El gato negro nos recuerda que no tenemos el control, que hay zonas oscuras, que hay partes de nosotros que no responden a nuestra voluntad. Y en lugar de escuchar ese mensaje, lo rechazamos. Lo transformamos en miedo. Lo proyectamos sobre el animal, sobre la fecha, sobre el augurio. Pero lo que deberíamos hacer es lo contrario. Deberíamos detenernos, observar y preguntarnos: ¿qué parte de mí está tratando de hablar a través de esta incomodidad? ¿Qué energía reprimida se está filtrando a través del símbolo? Destino temido estoy inconscientemente preparando con mis actos, mis pensamientos, mis silencios. La fatalidad, en este sentil lenguaje, no es una sentencia, sino una advertencia. Una alarma que suena cuando hemos perdido el contacto con el alma. Y si no escuchamos, si insistimos en atribuir todo lo que ocurre a fuerzas externas, a castigos divinos, a seres oscuros, entonces sí, el destino se vuelve trágico. Porque dejamos de ser partícipes activos de nuestra vida y nos convertimos en víctimas de una obra que creemos que no escribimos. Pero en realidad la escribimos todos los días, con cada decisión que tomamos, más aún con cada decisión que evitamos. El destino que tanto tememos no es más que el reflejo acumulado de lo que no hemos querido mirar. Y ese reflejo, cuanto más lo ignoramos, más se solidifica. Hasta que ya no podemos distinguir entre lo que proviene de afuera y lo que emerge de nuestro interior. Ahí nace la verdadera, sin embargo. Hay una salida. Siempre la hay. No es un escape rápido ni un acto de voluntad superficial. Es un trabajo profundo, lento, comprometido. Consiste en retirar nuestras proyecciones del mundo, una por una. Reconocer el juicio que lanzamos sobre los demás nos pertenece. Ver que las amenazas externas a menudo nacen del miedo interno. Darnos cuenta de que el destino es en gran parte una construcción psicológica alimentada por nuestra falta de autoconocimiento. Cuando comenzamos este trabajo, algo cambia. Las señales que antes nos parecían ominosas, el gato negro, el número 13, la tormenta repentina, ya no se experimentan como castigos, sino como señales. Nos damos cuenta de que el universo no conspira contra nosotros, sino que refleja nuestro estado interior. Las fatalidades que antes nos paralizaban se transforman en oportunidades para mirar hacia adentro, para reconciliarnos como hemos abandonado de nosotros mismos. Así, el mensaje bíblico de fatalidad ya no es una amenaza, sino una llamada. Nos dice: Pierre, te has negado. Mira lo que estás creando sin saberlo, no para condenarnos, sino para invitarnos a la integración, a la madurez espiritual, a la responsabilidad radical sobre nuestra vida. Cuando asumimos esta responsabilidad, el símbolo cambia. La sombra deja de ser enemiga y se vuelve guía. El futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un campo fértil de posibilidades. Y la fatalidad pierde su poder, porque ya no huimos de nosotros mismos. Lo que llamamos destino es a menudo la forma en que el alma nos obliga a mirar lo que hemos querido olvidar. Pero, ¿qué ocurre cuando finalmente decidimos mirar lo que hemos temido? ¿Qué sucede cuando dejamos de huir de la sombra, cuando aceptamos que no es el mundo el que nos persigue, sino una parte de nuestra propia alma que clama por ser reconocida? Es entonces cuando se abre ante nosotros una posibilidad tan antigua como olvidada: la redención. Pero no una redención impuesta desde fuera, no una absolución comprada por sacrificios externos o comportamientos condicionados. Hablo de una redención que nace desde dentro, cuando el alma, por fin, empieza a reconciliarse con su totalidad. Esta posibilidad comienza a manifestarse en el momento en que dejamos de proyectar nuestros temores, cuando el símbolo deja de ser enemigo y se convierte en espejo. Ahí es donde comienza el verdadero trabajo, la integración del símbolo. Porque no basta con conocer intelectualmente la existencia de la sombra, ni con reconocer que proyectamos partes no reconocidas de nuestra psique. La verdadera transformación ocurre cuando tomamos a esos fragmentos olvidados y les damos un lugar dentro de nosotros. Cuando dejamos de rechazar al gato negro, no solo en la calle, sino en el interior. El símbolo, como el gato negro, como las imágenes que nos aterran en sueños, es una puerta. Nos enfrentamos a él, la superficie, y creemos que estamos frente a un misterio exterior. Pero en verdad todo símbolo auténtico es un umbral que nos conduce hacia adentro. En la superficie es un animal oscuro, un número que evitamos, una figura temida, pero detrás está lo que hemos abandonado de nosotros mismos. El símbolo nos desafía no porque sea maléfico, sino porque nos obliga a cuestionar la estructura sobre la que hemos construido nuestra identidad. Muchos huyen del símbolo porque temen perder el control, porque saben intuitivamente que si aceptan al símbolo en su interior, si lo dejan entrar, si lo miran de frente,
entonces todo lo que creían saber sobre sí mismos podría derrumbarse. Pero ese derrumbe es necesario. Esa ruptura de la máscara es el inicio de la liberación. La redención no ocurre sin una pequeña muerte interior, sin un proceso de desintegración que permita un renacer más amplio, más humano. Es por eso que la integración del símbolo no es un acto pasivo. No basta con dejar de temer. Hay que dialogar con el símbolo, hay que entrar en relación con él. En lugar de evitar al gato negro, debemos detenernos ante él, mirar sus ojos y preguntarnos qué parte de nosotros está tratando de regresar. Cuando lo hacemos, cuando dejamos de resistirnos, algo empieza a cambiar. Ya no vemos al símbolo como amenaza, sino como revelación, y en esa remos transformados. Este proceso no es rápido ni fácil. Requiere paciencia, honestidad brutal y una voluntad de ir más allá del confort. En muchos casos significa atravesar una noche oscura del alma, un periodo en que las antiguas certezas se desvanecen, en que el suelo bajo los pies parece disolverse. Todo lo que habíamos usado para definirnos se tambalea, roles, creencia, hábitos, relaciones. Y ahí, en ese vacío, emerge lentamente algo nuevo, la posibilidad de ser completos. Porque eso es lo que el símbolo exige de nosotros: totalidad. No perfección, no pureza, sino integridad. Una vida donde la luz y la sombra coexistan, donde el amor no excluya la rabia, donde el orden no reprima el caos, donde la espiritualidad no huya del cuerpo ni del deseo. Una vida donde podamos decir: esto también soy yo. Incluso al mirar lo que durante años negamos o reprimimos. Integrar al gato negro es, en este sentido, aceptar que lo oscuro también es parte del alma. No para entregarnos a la oscuridad, sino para dejar de temerla. Porque el miedo constante a la sombra nos convierte en esclavos. Nos hace buscar seguridad en reglas rígidas, en sistemas morales cerrados, en supersticiones que nos prometen protección a cambio de obediencia. Pero esa obediencia nos aleja de nuestra verdad, nos vuelve dóciles. Sí, pero también fragmentados. Y hay algo profundamente liberador en dejar de temer al símbolo, en abrazar su ambigüedad, su misterio, su capacidad de subvertir nuestras expectativas. Porque el símbolo no sigue una lógica lineal, no se deja reducir a una definición, cambiante, como el alma misma. Y cuando aprendemos a habitar ese terreno simbólico, cuando aceptamos que la vida no es una ecuación sino una danza de significados, entonces se abre en nosotros un nuevo tipo de conocimiento. No racional, no doctrinal, sino existencial. Un saber encarnado que transforma no solo la mente, sino el corazón y el cuerpo. Las escrituras sagradas, si se leen desde este lugar profundo, no son manuales de conducta ni códigos de ley, son mapas simbólicos del viaje del alma, y cada historia, cada caída, cada exilio, cada encuentro lo divino o con lo demoníaco. Es un reflejo del proceso que todos debemos atravesar si queremos alcanzar la totalidad. No se trata de evitar el pecado o de merecer la salvación, sino de despertar. De recordar quiénes somos más allá de las máscaras, más allá de la cultura, más allá del miedo. Por eso el mensaje bíblico de fatalidad, cuando es leído simbólicamente, no es el final del camino. Es el comienzo. Es la advertencia que prepara el terreno para la transformación. Es el llamado que precede al despertar. La fatalidad no es una condena, sino una señal de que ha llegado el momento de mirar hacia adentro. Y si respondemos a ese llamado con coraje, si dejamos de huir del símbolo y empezamos a caminar junto a él, entonces lo que parecía destino se convierte en elección. Y aquí se produce el giro más profundo. El símbolo ya no es algo que nos ocurre, sino algo que co-creamos. Al integrarlo, lo transformarlos, y al nos transformamos. El gato negro ya no es presagio sino compañero. Ya no anuncia la caída sino el inicio del viaje. Y esa transformación no es simbólica solamente. Cambia nuestra forma de ver el mundo. Cambia nuestras relaciones, cambia nuestras decisiones. Cambia nuestra forma de estar en el tiempo. Porque cuando dejamos de proyectar, cuando habitamos nuestra sombra, entonces dejamos de vivir contra el mundo. Entonces, incluso el sufrimiento cambia de naturaleza. Ya no es algo que nos aplasta desde fuera, sino una energía que nos impulsa desde dentro. Ya no lo vemos como castigo, sino como parte del proceso alquímico de la vida. Lo atravesamos no con resignación, sino con sentido. Y en ese trance descubrimos una fortaleza que no sabíamos que teníamos. Porque no proviene del control ni del poder, sino de la rendición a lo que es. La integración del símbolo entonces no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Sin ella, nos perdemos en el ruido de la superficie, vivimos a medias, repetimos patrones heredados, y cada vez que la vida nos presenta un símbolo, una crisis, una enfermedad, una pérdida, una señal aparentemente trivial, respondemos con miedo o con rechazo. Pero cuando el símbolo ya vive en nosotros,
Cuando lo hemos hecho parte de nuestra psique consciente, entonces ya no necesitamos huir, podemos mirar, podemos escuchar, podemos actuar desde un lugar más profundo. Y es desde ese lugar que la verdadera libertad comienza a florecer, una libertad que no depende de lo externo, que no exige garantías ni seguridades, porque nace de una relación viva con el alma. Y esa alma, por fin reconciliada consigo misma, ya no necesita fragmentarse, ni culparse ni temer al porvenir. Porque ha hecho las paces con su pasado, ha abrazado su sombra y ha descubierto, en su centro, una llama inextinguible. Lo que antes llamábamos fatalidad, se revela como un lenguaje sagrado. Lo que antes temíamos como símbolo oscuro, se convierte en guía. Y lo que antes proyectábamos como amenaza externa, lo integramos como parte de nuestro propio ser. El símbolo no quiere ser adorado ni temido, quiere ser comprendido. Porque una vez comprendido deja de dominarnos. Y entonces por primera vez el alma respira en libertad. Solo cuando lo oscuro es abrazado, la luz se vuelve verdadera. As Chapit,